Saludos jóvenes de mi parte. Vamos a tratar el tema de silogismos categóricos, dando un repaso previo de lo que son cuantificadores, ejemplos, negación y posteriormente adentrarnos al mundo de los silogismos. Existen dos tipos de cuantificadores, que son el existencial y el universal. Recordemos el concepto de proposición. Evidencia un juicio que puede ser calificado como verdadero o como falso. Es una frase con sentido que contiene un sujeto y un predicado. El predicado corresponde a lo que se afirma o niega del sujeto. Se refiere a parte o la totalidad del universo planteado. ¿Verdad? Eso es lo que nos indica el cuantificador con exactitud. Algunos ejemplos de cuantificadores existenciales. Podemos citar, algunos temas son difíciles. Hay personas que incumplen las medidas sanitarias. Algún individuo no ha sido contaminado. Algunas proposiciones son indeterminadas. Hay objetos que han sido analizados. Al menos un número par es primo. Todos ellos corresponden a ejemplos de cuantificadores existenciales o proposiciones que cumplen la característica de que contienen un cuantificador existencial. Ahora bien, cuantificador universal ya es general. Todos han sido integrados, no hay personas involucradas, cada persona ha sido identificada. Los camellos son cuadrúpedos, ninguna regla debe respetarse, las críticas no son malas, ningún tratamiento debe ser ofensivo. Ahí ilustramos proposiciones que contienen un cuantificador universal. Para la negación de los cuantificadores vamos a considerar la siguiente tablita. La negación de un cuantificador existencial se obtiene a partir de un cuantificador universal y viceversa. Entonces, para la proposición todo S es P, un ejemplo, todos los teléfonos son inteligentes, la negación va a ser una proposición particular. Algún S no es P, por lo menos un S no es P. Entonces, algunos teléfonos no son inteligentes. Recordemos el asunto de del cuadro de oposición. Esto tiene que ver con eso mismo. Algún S es P, que es la de tipo I. Alguna ley es cumplida. Ninguna ley es cumplida sería la negación y es de tipo, evidentemente, E. Son las contradictorias. Ningún S es P, ningún vehículo puede transitar. Su opuesto sería algún S es P, algún vehículo puede transitar. Y por último tenemos una proposición de tipo I. Un ejemplo, algún S no es P, algún círculo no es redondo, que es la negación de todos los círculos son redondos. Teniendo esas condiciones, conceptos claros y la visualización de las negaciones, vamos a establecer el concepto ahora de silogismo categórico. Un silogismo es un razonamiento deductivo donde a partir de dos premisas, dos proposiciones que siempre van a ser verdaderas, se infiere una conclusión. En el caso de los silogismos categóricos, tanto las premisas como la conclusión corresponden a proposiciones categóricas, de ahí el nombre de silogismo categórico. Entonces, las dos premisas y la conclusión corresponden a proposiciones categóricas. Vamos a identificar dos elementos. El conjunto sujeto. Vamos a llamar conjunto sujeto al conjunto que le corresponde al sujeto de cada una de las frases, juicios o afirmaciones que se establecen como premisas en un silogismo. El conjunto predicado va a ser el conjunto que le corresponde al predicado de cada una de las frases, juicios o afirmaciones que se establecen como premisas en un silogismo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar aquí
En la proposición todos los A son C, A sería representado por el conjunto sujeto, mientras que C el conjunto predicado. Algún H no es T, H representa el conjunto sujeto, mientras que T representa el conjunto predicado. Y en esta última proposición tenemos ningún Z es M. Z representa el conjunto sujeto y M representa el conjunto predicado. Así de sencillo vamos a identificar esas partes. Propiamente el silogismo categórico debe cumplir, bueno, ya sabemos, una de las condiciones es que todas las proposiciones involucradas tienen que ser proposiciones categóricas. Entonces, solamente contiene proposiciones categóricas. Contiene exactamente 3 términos o 3 nombres de clases, que así les vamos a denominar. Cada uno de los cuales aparecen exactamente 2 de sus proposiciones constituyentes. Sus términos tienen un orden específico y ya vamos a ir visualizando ese orden. Entonces, bueno, específicamente entonces esto de los términos tal vez que es lo más complicado, y el hecho de que contenga 3 términos, ¿verdad? Y cada uno de los cuales aparecen exactamente 2 de sus proposiciones constituyentes. Van a repetirse de 2 en 2. Y aquí vamos a identificar cada uno de los términos. 3, 2, 1. Y aquí vamos a identificar cada uno de los términos. El término predicado de la conclusión es el término mayor del silogismo. Y el término sujeto de la conclusión es el término menor del silogismo. Entonces ahí tenemos 2 términos ya. Es en la conclusión donde yo voy a determinar quién es el término mayor y quién es el término menor. El término mayor viene dado por el predicado de la conclusión, mientras que el término menor me lo da el sujeto de la conclusión. El tercer término que no aparece en la conclusión, pero aparece en las 2 premisas, se denomina término medio. La premisa que contiene el término mayor se denomina premisa mayor, mientras que la premisa que contiene el término menor se denomina premisa menor. Ahora, la conclusión de un silogismo categórico de forma típica, y eso es importante, es una proposición categórica de forma típica que contiene 2 de los 3 términos del silogismo. Un silogismo categórico está en su forma típica cuando sus 3 proposiciones se encuentran exactamente en el siguiente orden: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, claves. A partir de la conclusión, determino la premisa mayor. Bueno, determino el término mayor y por ende determino la premisa mayor, que va a ser el término predicado. Ahora, la premisa menor también la obtengo de la conclusión, va a ser el término sujeto. Teniendo el término menor, pues obviamente voy a obtener la premisa menor. Para yo obtener la forma típica de un silogismo, repito, debo acomodar, en caso de que no esté acomodada de esa manera, primeramente la premisa mayor, seguida de la premisa menor y por último la conclusión. Por ejemplo, proposición 1. Todas las mujeres son comprensivas. Proposición 2. Las personas comprensivas son frágiles. Conclusión. Por lo tanto, todas las mujeres son frágiles.
Identificamos, voy a utilizar por aquí, identificamos el sujeto, serían las mujeres, y el predicado sería frágil. El predicado me va a indicar quién es la premisa mayor, mientras que el sujeto me va a indicar quién es la premisa menor. Por lo tanto, el término menor sería mujeres. El término de en medio sería comprensivas, que es el que no aparece aquí, ¿verdad? En la conclusión. Y el término mayor sería frágil. Por lo tanto, la premisa menor viene dada por todas las mujeres son comprensivas y la premisa mayor, las personas comprensivas son frágiles. Es de las premisas identificar, las mujeres es el término menor. Por lo tanto, esta de aquí se va a convertir en la premisa menor. Frágil corresponde al término mayor. Por lo tanto, esta de aquí se va a convertir en la premisa mayor. Segundo ejemplo. Proposición 1. Ningún héroe es cobarde. Proposición 2. Algunos soldados son cobardes. Conclusión. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Vamos a identificar el sujeto de la conclusión, sería soldados, y el predicado sería héroes. Entonces, este de aquí me va a dar la premisa, el término mayor, que sería héroes. El término menor, que sería soldados, y el término medio, que aparece aquí, en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión, va a ser el término medio. Por lo tanto, la premisa menor voy a buscar donde aparece soldados. En este caso sería la proposición 2, la premisa menor. Algunos soldados son cobardes, mientras que la premisa mayor sería ningún héroe es cobarde. A diferencia de la anterior, esta sí se encuentra en la forma típica. Esta de aquí no se encuentra en la forma típica porque tiene que pasar arriba esta premisa. Modo de un silogismo. Se define como modo de un silogismo categórico de forma típica, reitero, por los tipos de proposiciones categóricas que contiene dicho silogismo. Se representa cada modo por 3 letras. Cada una de las letras las vamos a identificar con la premisa 1, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La primera de las cuales designa la forma de la premisa mayor del silogismo, la segunda la forma de la premisa menor y la tercera la de la conclusión. Entonces, un ejemplo, si las dos premisas son de tipo E y la conclusión es de tipo E, el modo del silogismo va a ser E, E, E. Por ejemplo, aquí ya tenemos, vean que acomodadas los silogismos en su forma típica, cosa que no teníamos con anterioridad. Entonces, la premisa mayor, las personas comprensivas son frágiles, es de tipo A. La premisa menor, todas las mujeres son comprensivas, es de tipo A también. Por lo tanto, todas las mujeres son frágiles, también es de tipo A. Por lo cual, el modo del silogismo va a ser A, A, A. En el segundo ejemplo, la premisa mayor era ningún héroe es cobarde, tipo E. La premisa menor, algunos soldados son cobardes, tipo
tipo I. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes, que es de tipo O. El modo de este silogismo sería E, I, O. Ya entrando en los últimos detalles de los silogismos, antes de poder demostrar, vamos a tener la figura de un silogismo. El silogismo no únicamente se va a caracterizar por el tipo de proposición categórica que identifica cada uno de los términos, cada una de las premisas y su respectiva conclusión, sino que también va a depender de la posición del término medio. La posición del término medio hace que estos silogismos difieran en figura. La forma de un silogismo categórico puede ser descrita completamente indicando su modo y su figura, donde la figura designa la posición del término medio en las premisas. Es obvio que los silogismos pueden tener 4 figuras diferentes posibles. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir, y hagámoslo así, ¿verdad? Para que me lo entiendan, puede ocurrir que el término medio sea el sujeto de la premisa mayor y actúe como predicado de la premisa menor. Esa sería la primera figura. Ahí vamos a encontrar las descritas cada una de ellas entonces. En la primera figura, el término medio aparece como sujeto de la premisa mayor y como predicado de la premisa menor. En la segunda figura, el término medio aparece como predicado de tanto de la premisa mayor como de la premisa menor. ¿Okay? En la tercera figura, aparece como sujeto. El término medio aparece como sujeto en ambas premisas. Y en la cuarta figura, el término medio aparece como predicado de la premisa mayor y como sujeto de la premisa menor. Teniendo en cuenta esas 4 figuras, podemos identificar de modo completo un silogismo categórico, tanto indicando su modo como la figura. Volvemos al mismo ejemplo. Si observamos aquí, el término medio aparece como sujeto en la premisa mayor, pero aparece como predicado en la premisa menor. Por lo tanto, la figura del silogismo es la figura 1, la figura primera. Es un silogismo ya caracterizado completamente con este modo y figura. A-1, donde el 1 hace referencia a la figura del silogismo y lógicamente las 3 A seguidas hacen referencia al modo del silogismo, que son cada uno de los tipos de proposiciones categóricas a las cuales estamos haciendo referencia en las premisas y en la conclusión. En el segundo ejemplo tenemos entonces que el término medio aparece en ambas premisas como el predicado de la proposición. Por lo tanto, hacemos referencia a la figura 2. El modo descrito completamente sería E, I, O, -2. ¿Cómo vamos a obtener entonces el modo y figura de un silogismo? Lo primero, identificamos la conclusión. Posteriormente debemos determinar el término mayor y el término menor del silogismo para consecuentemente determinar quién es la premisa mayor y la premisa menor. Obviamente vamos a reescribir el silogismo categórico en su forma típica. Recordemos entonces la forma típica de un silogismo es donde se indica
primeramente la premisa mayor, seguido de la premisa menor y por último la conclusión. Finalmente vamos a enunciar el modo y la figura. Modo, 3 letras ubicadas aquí, guión y una figura y un número del 1 al 4 según la figura que hayamos identificado. ¿Ok? Por el momento, esto sería la clase de hoy. Si Dios quiere, el próximo jueves vamos a continuar con el análisis, con el razonamiento propiamente y deducción de algunas conclusiones a partir de los silogismos.